La segunda parte de la sesión sobre el abordaje de los síndromes mieloproliferativos, que ya empezamos en la semana pasada. Quería recordar que los síndromes mieloproliferativos son enfermedades monoclonales de las células madre mieloides con una proliferación autónoma de una o más series hematopoyéticas, es decir, los leucocitos, eritrocitos o trombocitos, y que hay 4 entidades principales dentro de este grupo. Hoy voy a hablar de la leucemia mieloide crónica y de la mielofibrosis primaria, porque en la semana pasada ya hablamos de la policitemia vera y la trombocitemia esencial. Vamos a empezar con un caso clínico. Se trata de una mujer de 60 años que acude en octubre del 2013 remitida por su médico de atención primaria por anemia. Como antecedentes tiene hipertensión, dislipemia y una poliartralgia, y tiene una anemia de meses de evolución. Ella cuenta astenia, cefalea, una alopecia, pero niega anorexia o pérdida de peso, como disnea o tos tampoco. Tuvo un test de sangre oculta en heces que fue negativo en enero del 2013. Ingresa en medicina para estudio de esa anemia. En la exploración física presenta un buen estado general, lo único es que tiene palidez cutánea y de mucosas, pero no se encuentra adenopatías, pero sí una dudosa esplenomegalia. El electro es normal, la placa de tórax también. Y en la analítica tiene una coagulación normal. En el hemograma 8.000 leucocitos, una hemoglobina de 9,5, es decir, una anemia normocítica normocrómica, con 170.000 plaquetas. En la bioquímica destaca principalmente una PCR1 y una LDH elevada de 800. El resto es normal, el test de Coombs directo también es normal. Se pide una eco abdominal observando una esplenomegalia de 15 centímetros. Y en un TAC tóraco-abdominopélvico se confirma la esplenomegalia y se ve también un aumento difuso de la intensidad de la médula ósea. No se ve adenopatías. Se pide una gastroscopia y colonoscopia también, que son normales. La sangre periférica la informan como compatible con mielofibrosis, y el aspirado de la médula ósea, ahí se ve una ausencia de celularidad medular, por lo cual no es valorable para un diagnóstico, que eso también es típico para esta enfermedad. Y en la biopsia de la médula ósea se ve que es hipocelular, que predomina la serie mieloide y los megacariocitos, con displasias y una intensa fibrosis reticuliana, que es diagnosticada de mielofibrosis en fase fibrótica. Se administra eritropoyetina y se deriva a hematología, donde se inicia tratamiento con ruxolitinib y se continúa la eritropoyetina iniciada. Actualmente sigue controles periódicos en consultas externas de hematología. Bueno, vamos a hablar de la mielofibrosis primaria. Tiene una incidencia de 0,3 por cada 100.000 personas al año. La edad media del diagnóstico es de 60 años. Un 90% de los pacientes presenta mutaciones, por ejemplo, de JAK2, CALR o MPL, que no son específicas, como vimos en la semana pasada, también pueden ocurrir en la trombocitemia esencial. Que eso causa una expresión anormal de las citoquinas que provoca una fibrosis medular reactiva. Y eso provoca una hematopoiesis extramedular. La clínica típica es anemia severa, hepatosplenomegalia, más esplenomegalia que hepatomegalia, síntomas constitucionales, tanto por la anemia como por las citoquinas circulantes, fatiga, diaforesis, fiebre, caquexia. Puede haber dolor óseo, un infarto esplénico, prurito y trombosis y hemorragias también. Estos son los criterios de diagnóstico de la OMS. Hay 3 mayores y 5 menores. Tiene que haber
los 3 mayores y uno de los menores. En la biopsia de médula ósea tiene que haber proliferación de los megacariocitos con displasia y una fibrosis. Tenemos que descartar otros síndromes mieloproliferativos o otras enfermedades que podrían explicar el cuadro, y tenemos que tener un marcador clonal o una de las mutaciones, JAK2, CALR o MPL. Los criterios menores son anemia, leucocitosis, esplenomegalia, LDH elevada, como también presentaba la paciente, y leucoeritroblastosis, que ahora enseño ahí un frotis. Luego existe una forma pre de la mielofibrosis primaria, que simplemente quería mencionar que esta entidad antes entraba en el diagnóstico de la trombocitemia esencial, pero ahora con fibrosis baja, y estas características, que son iguales que en la diapositiva anterior, pues ya se clasifica como mielofibrosis primaria. Esto es la leucoeritroblastosis, que es una sangre periférica donde se ve precursores de células rojas, o sea, de eritrocitos con núcleo y promielocitos. También típicos son los dacrocitos, que son, aquí se ve, y en diferentes, digamos, partes de los eritrocitos se ve esta espícula, que eso es importante porque también podría ser un artefacto por digamos, poner la sangre pues, de un lado para otro, pero como se orientan de diferentes maneras, son dacrocitos de verdad. Esa es la biopsia de una médula ósea, donde se ve aquí colágeno. Vale, una vez diagnosticada tenemos que identificar el pronóstico, y hay 4 grupos de riesgo. Los factores de pronóstico son edad mayor de 65 años, síntomas constitucionales, hemoglobina por debajo de 10, más de 25.000 leucocitos y más de 1% de blastos en sangre periférica. Y dependiendo de la cantidad de estos factores pronósticos, lo categorizamos en riesgo bajo, intermedio 1 con 1, intermedio 2 con 2 y igual o mayor que 3, riesgo alto. Y vemos aquí una curva de Kaplan-Meier donde se ve claramente las diferencias en cuanto a la supervivencia de estos grupos de riesgo. Y también de estos grupos de riesgo depende el tratamiento. En general, el riesgo alto y el riesgo intermedio 2, el tratamiento de elección es el trasplante alogénico de médula, si se puede hacer, si no hay contraindicaciones. Y del riesgo bajo y del intermedio 1 es el ruxolitinib, que es un inhibidor de JAK, ¿vale? Algunos pacientes con riesgo intermedio 1 también se trasplanta, y si hay contraindicaciones del trasplante, en estos 2 grupos también se usa el ruxolitinib. La supervivencia mediana de los pacientes es de 7 años, pero existe una gran diferencia dependiendo de los factores de riesgo. Como hemos visto, los sistemas pronósticos están basados en datos clínicos y hematológicos muy sencillos, y permiten diferenciar 4 grupos. El trasplante alogénico está indicado en los pacientes de alto riesgo y de riesgo intermedio 2, y en algunos de riesgo intermedio 1. Ruxolitinib reduce la esplenomegalia, mejora los síntomas y la calidad de vida, y prolonga también la supervivencia. Eso en cuanto a la mielofibrosis primaria. Ahora la leucemia amiloide crónica, que es una neoplasia mieloproliferativa clonal de origen que origina en una célula madre pluripotencial, cursa con una intensa proliferación granulocítica y presenta típicamente el cromosoma Filadelfia. Es una translocación entre el cromosoma 9 y 22,
que luego causa una fusión de dos genes, BCR y ABL, que es luego un oncogen que codifica una tirosina quinasa y causa una proliferación, ¿vale? La incidencia es de 2 por 100.000 al año y la edad media, como en los otros síndromes mieloproliferativos, es también de 60 años más o menos. La clínica. El 50% de los pacientes están asintomáticos al diagnóstico, pero posibles síntomas o signos pueden ser síntomas constitucionales, molestias abdominales, esplenomegalia en un 50%, hepatomegalia en un 10%, puede haber adenopatías, leucocitosis. Bueno, típico es una leucocitosis granulocítica intensa con cifras de más de 100.000. También puede haber anemia, trombocitosis y vasofilia. Y eritroblastos circulantes en la sangre periférica. ¿Cuándo debemos sospechar una leucemia mieloide crónica? Ante un cuadro hemoperiférico sugestivo, es decir, leucocitosis neutrofílica con mielemia, es decir, blastos o precursores en sangre periférica, y vasofilia, y frecuentemente está acompañada de esplenomegalia y trombocitosis. Y el diagnóstico definitivo se realiza por genética, o sea, por citología o biología molecular, identificando el cromosoma de Filadelfia en médula ósea o el reordenamiento del gen BCR-ABL en la sangre periférica. Hay 3 fases evolutivas. La fase crónica, que es en la mayoría de los pacientes vamos a encontrar esta fase, un 90% al diagnóstico. Una fase acelerada, que vemos en un 5% al diagnóstico. Y una crisis blástica, que también ocurre en un 5% al diagnóstico y en un 10% a lo largo de la enfermedad, cuando evoluciona hacia una leucemia aguda, que puede ser tanto mieloide como, en la mayoría va a ser una mieloide, pero en un tercio también una linfoide o linfática. El tratamiento. Aquí hubo una revolución en los años 2000 más o menos. Antes se trataba con quimioterapia convencional, con hidroxiurea y interferón, pero cuando aparecieron los inhibidores de la tirosina quinasa, se vio que la supervivencia aumentó muchísimo y que eran fármacos que no tenían tantos efectos secundarios. Por eso también el trasplante halogénico ahora es, por un lado es el único tratamiento curativo, pero por otro lado, como funcionan también los inhibidores de la tirosina quinasa, ya no hace falta en muchos casos. En primera línea, deberíamos usar cualquiera de los 3 inhibidores de la tirosina quinasa aprobados, que es imatinib, dasatinib o nilotinib. Y si vemos... si vemos que no funciona, se puede aumentar la dosis de los inhibidores de la tirosina quinasa, o se puede usar inhibidores de la tirosina quinasa de segunda o tercera generación. También existen ciertas mutaciones donde solo un inhibidor de la tirosina quinasa específico va a funcionar, pero eso es muy específico. Busulfán, que es un quimioterapéutico, ya no se recomienda. La quimioterapia solo para el control de la fase blástica o de la preparación de un trasplante. Interferón solo también en casos excepcionales por los efectos secundarios que tiene, y cuando no se puede usar inhibidores de la tirosina quinasa. Vale. Y el pronóstico, desde el diagnóstico a los 8 años todavía viven un 85% de los pacientes, pero si entran en la fase de aceleración, la supervivencia es de 2 a 3 años, y si entran en fase blástica es de medio año a 1 año más o menos.
Ya está. Bueno, quería decir gracias, aunque no esté, a la doctora García de hematología, porque me ha aconsejado muy bien y también me ha dejado algunas diapositivas, porque son temas realmente complicados y si no hablas con alguien que está tratando las enfermedades es difícil pues saber cómo se hace realmente en la práctica clínica. ¿Preguntas?